Mi esposa me traicionó y la descubrí en pleno acto. No esperé mucho para mi venganza. Alejandro y yo nos casamos hace 22 años en la pequeña iglesia de nuestro pueblo. Nuestros primeros años de matrimonio estuvieron llenos de amor, pasión y sueños de un futuro compartido. Disfrutábamos de nuestra cercanía, de los momentos en la noche y no nos cansábamos el uno del otro durante el día. Solíamos pasear de la mano por las encantadoras calles de nuestro pueblo, robándonos besos a cada paso. Un par de años después, nació nuestra hija Sofía, y nuestra atención se centró en criarla. Con el tiempo, nuestra relación perdió parte de su entusiasmo inicial y se transformó en una rutina familiar típica. Alejandro siguió una carrera como camionero de larga distancia, realizando viajes de una semana a través del país y siempre deseando regresar a mi calidez y cuidado. Esos reencuentros se sentían como lunas de miel y este arreglo nos convenía a ambos. Yo abrí mi propio y pequeño salón de belleza y gradualmente me gané una reputación entre las mujeres locales con interés por la moda. A medida que Sofía crecía y estudiaba diseño de interiores en una prestigiosa universidad fuera del estado, Alejandro y yo nos enorgullecíamos de su determinación y esfuerzo. Sin embargo, durante la visita más reciente de Alejandro a casa, comencé a sentir irritación y tensión en su presencia. Me molestaba cada pequeña cosa de él, desde sus hábitos matutinos al beber café hasta sus ronquidos nocturnos. Esperaba ansiosamente el final de sus vacaciones, anhelando algo de tiempo a solas. 2 días después, Alejandro partió en otro largo viaje a través de varios estados, sin mucho pesar. Me despedí de él y anticipé con entusiasmo 3 semanas de soledad en nuestra acogedora casa en las afueras. La perspectiva de vivir para mí misma me trajo una alegría creciente. Durante la primera semana, me centré en el autocuidado, dormir hasta tarde, leer libros a la luz de la lámpara y disfrutar de almuerzos solitarios en mis restaurantes favoritos. Saboreé la libertad de las responsabilidades diarias y la capacidad de vivir únicamente para mi placer. Sin embargo, a mediados del viaje de Alejandro, comencé a sentir una sensación de aburrimiento y anhelo por su regreso. Un cálido día de abril, me aventuré a dar un paseo por la plaza del pueblo cerca de nuestra casa, pero un inesperado viento frío me obligó a entrar a una acogedora cafetería para tomar un capuchino caliente. El camarero, un joven alto y guapo, resultó ser el hijo de un viejo amigo, Aarón. Charlamos, recordando a amigos y conocidos en común. Luego hice un pedido y no pude evitar admirar el profesionalismo y el encanto de Aarón. Me sentí cautivada por su confianza, sus anchos hombros y su sonrisa encantadora. Su mirada atenta y admiradora me hizo sentir increíblemente bella y deseable a pesar de ya no ser una mujer joven. No pude sacar a Aarón de mi mente esa noche. Por primera vez en años, tuve un sueño erótico tentador con Aarón. Al día siguiente, me resultó difícil concentrarme en mi salón debido a los persistentes pensamientos y fantasías sobre el joven. Revisaba con frecuencia los perfiles y fotos de Aarón en las redes sociales. Un día, Alejandro me pilló mirando el Instagram de Aarón y sospechó. Discutimos, con Alejandro sintiendo que le ocultaba algo. Incluso en su último viaje, Alejandro se fue sin una despedida adecuada. Unos días después de su partida, Aarón me envió un mensaje por Facebook confesando sus pensamientos sobre mí y su deseo de volver a verme. Creí que era el destino y le propuse ansiosamente encontrarnos en un acogedor restaurante italiano junto al muelle. Después de la cena y unas copas de vino, nos besamos en el asiento trasero de un taxi, lo que condujo a una noche inolvidable. Estaba consciente de que Alejandro estaría fuera en la carretera durante otras 3 semanas, así que no tuve reparos en invitar a Aarón a quedarse conmigo durante ese tiempo. Los fines de semana, nos aventurábamos en picnics a un valle escénico en las afueras de la ciudad, paseábamos de la mano por zonas apartadas del parque de la ciudad y veíamos películas románticas en el cine, donde compartíamos besos en la última fila. Me emocionaba la idea de tener una aventura apasionada con un amante joven mientras mi marido estaba de viaje, pero lo que realmente me emocionaba eran las noches apasionadas con el enérgico joven de 20 años en nuestra cama matrimonial. Se sentía como un reavivamiento de mis despreocupados días de citas juveniles. La decepción se reveló inesperadamente de la manera más impactante. Alejandro, afortunadamente, regresó de su viaje un par de días antes de lo previsto. Recordando nuestra gran discusión antes de irse y las 2 semanas de falta de comunicación, decidió sorprenderme. Al llegar a casa, Alejandro trajo un gran ramo de rosas rojas y una botella de champán, esperando una noche romántica conmigo después de nuestro tiempo separados. Poco sabía él cómo este día daría un giro terrible. Al acercarse a la casa, notó las luces tenues en el dormitorio y la sala de estar, lo que le complació, ya que indicaba que ya estaba en casa. Con anticipación, entró silenciosamente en la casa usando su llave. Una hermosa música instrumental sonaba en la sala de estar. Dejando el ramo y el champán en la cocina, subió con cautela las escaleras hacia el dormitorio. La puerta estaba parcialmente abierta y una visión horrible se encontró con sus ojos, su amada esposa,
a quien había extrañado durante 2 semanas, estaba sin ropa, arrodillada ante un joven que la sostenía por el pelo con las manos esposadas a la espalda. El joven fue el primero en notar a Alejandro en la puerta, retrocediendo con miedo. Me di la vuelta confundida. Apenas tuve tiempo de registrar los puños cerrados de Alejandro antes de que se abalanzara sobre mi amante en una furia ciega, agrediéndolo brutalmente con mis esposas. No pude hacer nada para intervenir, solo gritar y llorar sin poder hacer nada, suplicando a mi marido que detuviera la violencia. Finalmente, Alejandro, respirando con dificultad, se apartó del joven maltratado. Sus manos aún estaban apretadas mientras me miraba a los ojos, mostrando una mezcla de asco y un deseo de destrozarme. Retrocedí contra la pared e intenté explicarme, pero Alejandro se negó a escuchar. Se acercó y golpeó la pared a mi lado con gran fuerza. En ese momento, el miedo me consumió y me preparé mentalmente para enfrentar consecuencias nefastas. Sin embargo, Alejandro logró mantener la compostura, sin querer agravar aún más la situación. Fuera de aquí ahora, gruñó, echando a los amantes sin ropa. A pesar de nuestras protestas, su ira era tan intensa que no le importaba lo que nos pasaría en nuestro estado desaliñado. No sabía ni quería saber lo que nos sucedería después. Al día siguiente, Alejandro solicitó el divorcio en la oficina de registro civil y por la noche bebió en un bar hasta desmayarse. Cuando se despertó a la mañana siguiente con una fuerte resaca, se dio cuenta de que su vida estaba completamente destrozada y que tenía que empezar de nuevo a los 45 años. Fue increíblemente difícil y doloroso. Me vio algunas veces durante el proceso de divorcio y división de bienes. Le rogué que me perdonara, lloré y le supliqué que mantuviera a nuestra familia unida por el bien de nuestro pasado compartido y nuestra hija. Sin embargo, Alejandro permaneció firme. Más tarde supo que me había mudado con el joven amante, a pesar de las objeciones de su madre y la desaprobación de amigos y conocidos. Aunque le dijo a nuestra hija que nos deseaba felicidad, en el fondo todavía albergaba resentimiento hacia ambos. Se dio cuenta de que nuestra relación estaba destinada al fracaso debido a nuestras diferencias de edad y experiencia de vida. Con el tiempo, el joven probablemente encontraría una pareja más joven, dejándome sola. Alejandro decidió seguir adelante y no vivir en el pasado. Se mudó a otra ciudad, encontró un nuevo trabajo interesante y conoció a una mujer de su edad que lo entendía. Si bien las cicatrices en su alma permanecieron, la vida continuó. Story 2. La traición en casa. Encontrarme inesperadamente en una situación como la que estoy a punto de describir, donde tengo que reevaluar a las 2 personas que más me importan, es bastante sorprendente. Sirve como un recordatorio de que la confianza puede ser algo complejo e impredecible. A veces, las personas engañosas pueden estar entre nuestros seres queridos, incluso dentro de nuestras propias familias. Así que empecemos con el hecho de que nunca creí en el amor a primera vista hasta que conocí a Valeria. Trabajábamos juntos en un restaurante de comida rápida y me atrajeron inmediatamente sus llamativos ojos azules, su sonrisa radiante y su largo cabello rubio. Antes de que Valeria entrara en mi vida, me sentía cómodo con las citas casuales. Tenía diferentes chicas visitando mi casa casi todas las noches e inicialmente pensé que eso era lo que quería. Sin embargo, Valeria me enseñó una valiosa lección sin siquiera contacto físico. Desde el principio entendí que ganármela no sería fácil. Valeria se resistió a mis avances porque pensaba que yo era como los otros chicos que había conocido. Asumí que le resultaba algo desagradable, a pesar de nuestras breves conversaciones que rara vez superaban los 5 minutos. Estaba decidido a demostrarle que era diferente. Tenía algunas similitudes con esos chicos, pero realmente quería cambiar. Así que pasé varias semanas tratando de convencerla de mi verdadera singularidad, lo que significaba romper la falsa imagen que había creado antes. Antes de que se desarrolle esta historia, es importante señalar que no había terminado la universidad en ese momento. Tuve un periodo difícil en mi vida cuando decidí abandonar la escuela, sintiendo que el mundo estaba en mi contra. Esta historia es familiar para muchas personas que han enfrentado desafíos similares. Creo que el sistema educativo era injusto, especialmente porque luchaba contra la ansiedad social. Desafortunadamente, para cuando encontré un terapeuta que me ayudara, ya había tomado la decisión de dejar la escuela. Así que comencé a trabajar en un restaurante de comida rápida, sintiendo que mis padres habían perdido la fe en mí. A pesar de mi decisión de dejar la escuela, mis padres me apoyaron cubriendo los costos de la terapia mientras vivía en su sótano. Sin embargo, no pude escapar de la sombra de mi hermano mayor, Mateo, que era una estrella a sus ojos. Tenía un trabajo de oficina y un título en economía, e incluso se estaba preparando para casarse con su novia de la escuela secundaria. Durante la mayor parte de mi vida, traté de estar a la altura de su éxito. A pesar de mis reveses académicos, busqué implacablemente formas de ganarme la aprobación de mis padres y demostrar mi valía. Me consumió la idea de superarlo a sus ojos.
Parecía una tarea imposible y me sentí como un perdedor en comparación con los logros de Mateo. Esta fue la parte más dolorosa y cada día que pasaba en el sótano sentía el peso del rechazo de mi familia. Fue desalentador sentirme como un paria en un lugar donde la aceptación incondicional debería haber sido la norma. La vida comenzó a perder su atractivo y simplemente existir se convirtió en una lucha. Para derribar las barreras de Valeria, me di cuenta de que necesitaba derribar las mías propias. Comencé con pequeños actos de afecto, como mantener la puerta abierta para ella y lidiar con los clientes que ambos odiábamos. Me centré en escucharla genuinamente, dejando de lado mis propios pensamientos descuidados y manteniendo una actitud respetuosa y atenta. Gradualmente, noté que su guardia comenzaba a bajar y ella comenzaba a abrirse conmigo. Cuando entré en una relación con Valeria, sentí que entraba en un mundo completamente nuevo donde finalmente podía respirar libremente. Ni siquiera me había dado cuenta de lo atrapado que había estado. Hasta que ella bajó sus muros, revelando a la persona increíble que realmente era. Cada cita con ella se convirtió en una aventura emocionante, meticulosamente elaborada por su espíritu creativo. Nos aventuramos más allá del ordinario, descubriendo joyas escondidas en lugares fascinantes. Incluso hicimos viajes espontáneos a ciudades cercanas en el confiable Toyota de Valeria. Uno de nuestros pasatiempos favoritos era visitar parques de diversiones. A pesar de mi miedo paralizante a las alturas, Valeria me animó a subirme a las montañas rusas y su presencia me dio una inquebrantable sensación de fuerza. Con ella me sentí invencible, ya que continuamente me recordaba que la vida estaba destinada a disfrutarse sin importar los obstáculos. Ella vio potencial en mí, incluso cuando yo no lo veía. Cuando finalmente reuní el coraje para compartir la historia de mi vida con ella, esperaba risas o rechazo, pero su respuesta fue completamente inesperada. A pesar de ser un comentario en broma, mi situación de vida en el sótano de mis padres y mi falta de un diploma de escuela secundaria podrían haber hecho que Valeria dudara de mí como pareja ideal, pero ese no fue el caso. Ella simpatizó con mis luchas porque había enfrentado desafíos similares con sus propios padres. Eran exigentes y autoritarios, presionándola constantemente para que cumpliera con sus estándares. En lugar de ceder a esa presión, Valeria eligió audazmente trazar su propio camino y vivir la vida en sus propios términos. Incluso en condiciones de vida modestas, en un pequeño apartamento cerca de un restaurante, aprovechó al máximo su espacio, convirtiéndolo en un refugio acogedor que se sentía como nuestro. Gracias a su influencia, aprendí a apreciar los momentos aparentemente insignificantes que a menudo pasan desapercibidos. Esta fue una de las muchas cualidades que admiraba de ella. En su presencia, descubrí un espacio seguro donde podía ser verdaderamente auténtico, libre del peso de las expectativas de mis padres y del escrutinio de los demás. Así que su traición fue especialmente difícil de aceptar. En contra de mi buen juicio, presenté a Valeria a mis padres. La razón detrás de esta decisión no me quedó clara, ya que hacía mucho que había dejado de importarme su opinión, pero una parte de mí todavía anhelaba su reconocimiento. Valeria era la única fuente de normalidad y bondad en mi vida y quería que mis padres vieran eso. Sucedió en esa fatídica noche cuando se encontró con todos, incluido Mateo. En ese momento, no vi ninguna señal de ansiedad. Pensé ingenuamente que su interacción era puramente amigable y cortés. Después de todo, su prometida estaba allí y no podía imaginar ningún motivo oculto detrás de su renovada amabilidad. Pero a partir de esa noche, comencé a notar cambios en el comportamiento de Valeria. Se volvió distante y parecía que no estaba poniendo tanto esfuerzo en nuestra relación. Inicialmente dudé en admitir esto, temiendo que pudiera parecer demasiado posesivo o paranoico. Me convencí de que estas preocupaciones eran solo productos de mi imaginación hiperactiva o que algo estaba molestando a Valeria. Ella siempre había sido mi pilar de apoyo, mi confidente a quien en broma llamaba mi pequeña terapeuta, a quien recurría en busca de apoyo. Desafortunadamente, fui demasiado olvidadizo para conectar los puntos. En un intento de evitar que nuestra relación se desmoronara, traté de estar cerca de ella y ofrecerle apoyo constante, pero mis esfuerzos no parecieron marcar la diferencia. En lugar de apreciar mi presencia, Valeria comenzó a verme como demasiado intrusivo e invasivo, como si estuviera indagando demasiado en su vida. De la noche a la mañana, Valeria dejó de participar en nuestras actividades habituales, como ir al cine o visitar parques de diversiones. Nuestras conversaciones disminuyeron y me encontré en un estado de pánico. Sentí que estaba a punto de perder la única fuente de felicidad en mi vida y ese pensamiento era insoportable. Desesperado por salvar nuestra relación, tomé la decisión impulsiva de aceptar un segundo trabajo en una zapatería local. Sé que puede sonar débil, pero genuinamente creía que al poder comprar más cosas para ella podría traer alegría a nuestra relación. Me aferré a la esperanza de que mis regalos reavivarían la chispa que se desvanecía entre nosotros. Ella los aceptó con visible placer, pero desafortunadamente no mejoraron nuestra relación de ninguna manera.
No importaba cuánto lo intentara, nada parecía tener un impacto positivo. De hecho, cuanto más trataba de reconquistarla con regalos, gestos y sacrificios, más rápido parecía desvanecerse su amor por mí. En un esfuerzo por salvar lo que quedaba, decidí sorprender a Valeria dándole algo de espacio, permitiéndole respirar sin sentirse sofocada por mi presencia. Asumí que querría verme después de esta pausa. Hubo alguna mejora en nuestra conversación, lo que me llevó a creer que estábamos reparando gradualmente nuestra relación. O al menos, así me convencí para ver un rayo de esperanza en los ojos de Valeria. Ahorré dinero durante varias semanas para comprarle la codiciada pulsera que quería, esperando que fuera un símbolo tangible de mi amor y dedicación. El regalo venía con un hermoso ramo de sus flores favoritas. Desesperadamente quería que ella entendiera la profundidad de mi afecto y lo comprometido que estaba con nuestra relación. Mirando hacia atrás ahora, no puedo evitar estremecerme por lo lastimoso y desesperado que parecía. A medida que me acercaba a su casa, cada paso estaba lleno de anticipación y el mero pensamiento de volver a verla era pura alegría. Era insoportable estar lejos de ella, pero hoy finalmente me reuniría con ella. Con una llave de repuesto en la mano, entré cuidadosamente en su casa, observando el leve brillo de sus lámparas desde debajo de la puerta. Sin embargo, tan pronto como entré, un sonido inesperado llegó a mis oídos. Era un sonido inusual, completamente desconcertante. La fuente de estos misteriosos sonidos emanaba de su sala de estar. Distintos de los sonidos del televisor, resonaban por toda la habitación con una claridad y un realismo casi tangibles. Rebotaban en las paredes creando una atmósfera desconcertante. Inmediatamente, un sentimiento de ansiedad me invadió y mi corazón se aceleró mientras se formaba un nudo en mi estómago. Una ola de incertidumbre me invadió haciéndome reflexionar si debía continuar o retirarme. Pero la curiosidad superó a la precaución y me empujó a avanzar con cautela hacia la fuente del ruido, tratando de no asustarla. Con cada paso, la intensidad de los sonidos aumentaba enviando una sensación enfermiza a través de mí. Cuando asomé cautelosamente por la esquina, mi mundo se hizo añicos en innumerables pedazos. Allí, en el mismo sofá donde habíamos pasado innumerables noches juntos, vi una visión que me destrozó el corazón. Valeria, el amor de mi vida, estaba abrazada con nada menos que con mi propio hermano. Me quedé helado en el lugar como si el tiempo se hubiera detenido, luchando por comprender la traición que se desarrollaba ante mis ojos. Mi mente corrió desesperadamente buscando alguna explicación para esta pesadilla. Sin embargo, ningún razonamiento podría explicar la profundidad del dolor y la traición que sentí en ese momento. Parecía que la traición de Valeria no solo destrozó nuestra relación, sino que también destrozó mi propio núcleo. En un impactante acto de traición, mi propio hermano Mateo no solo me traicionó, sino que también secretamente comenzó una relación con mi novia Valeria. El dolor que sentí en ese momento está más allá de las palabras, como si los cimientos mismos de mi mundo se derrumbaran en un instante. Valeria, a quien una vez consideré el amor y la inspiración de mi vida, ahora se ha convertido en la causa de mi devastación emocional. A medida que la habitación daba vueltas a mi alrededor, el shock inicial gradualmente dio paso a una abrumadora oleada de ira que recorría mis venas. Sintiendo el peso de mis emociones, supe que tenía que salir de esta situación tóxica antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Salí silenciosamente de esta dolorosa escena y un dolor insoportable me atravesó el corazón. ¿Cómo pudieron Mateo y Valeria traicionarme así? Si bien siempre tuve una relación tensa con Mateo, el hecho de que tuviera una aventura con mi novia fue un golpe cruel. Se sentía como si estuviera destinado a tener éxito en todos los aspectos de la vida, mientras que yo siempre me quedaba al margen. Y Valeria, a pesar de todo lo que una vez nos conectó, mi amor por ella ahora se había convertido en un intenso odio consumidor que no podía controlar. Cuando mi relación con Mateo se hizo añicos por completo, me consumió la ira. En los días siguientes, le di a Valeria lo que parecía desear más, distancia. Impulsado por la rabia, me tomé unos días libres con el pretexto de estar enfermo y me retiré al sótano. En mi aislamiento, pensamientos impulsivos comenzaron a inundar mi mente, amenazando con anular mi sentido común. El deseo de llamar a la esposa de Mateo y revelar la verdad ardía dentro de mí, pero en el fondo sabía que no sería suficiente. No satisfaría la sed insaciable de retribución que se había apoderado de mí. Entonces, una repentina revelación me golpeó como un rayo. Quedó claro que necesitaba asegurarme de que enfrentaran las consecuencias por sus acciones directamente. Con esta nueva determinación, organicé otra cena familiar, disfrazándola como un anuncio importante sobre cambios significativos en mi vida. La velada parecía normal con nuestros padres presentes, pero luego mi hermano aparentemente perfecto y su desprevenida prometida se unieron a nosotros. Su apariencia, como si todo fuera normal y sus intentos de entablar una conversación conmigo alimentaron mi ira sin fin.
Su actitud tranquila, como si su aventura con mi novia no significara nada, me enfureció. Esperé mi momento, esperando que todos se sentaran y disfrutaran de la comida antes de hacer mi movimiento. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar, Valeria intervino en la conversación. No pude evitar notar sus sutiles insinuaciones, el cambio en su tono, la forma en que se reía de sus chistes y las amplias sonrisas que dirigía exclusivamente a él. Era insoportable. Desesperado por llamar la atención, aproveché el momento pretendiendo que finalmente estaba listo para compartir mis noticias tan esperadas. El público cayó en un silencio expectante, esperando ansiosamente mis palabras. Cuando todas las miradas se volvieron hacia mí, me levanté con una copa de vino en la mano. Cuidadosamente calculado, me volví hacia mi hermano, poniendo una fachada de admiración y comencé a colmarlo de elogios, destacando sus logros y expresando un profundo orgullo por su incesante búsqueda de sus deseos. Él absorbió cada palabra, saboreando la atención. En el fondo, me dolía ver su sonrisa engreída, como si su superioridad permaneciera intacta a pesar de mis deliberados esfuerzos por elevarlo con cumplidos. Mirando a Valeria, noté una chispa distinta en sus ojos cuando miró a mi hermano. Era una mirada fascinante, como si él encarnara todo lo que ella siempre había deseado y más. Me aferré al vaso, amenazando con hacerlo añicos bajo la presión de la ira, pero no pude soltarlo. Una oleada de rabia recorrió mis venas instándome a terminar mi discurso rápidamente. Con una sonrisa forzada, levanté mi copa felicitando a mi hermano por su ilícita aventura con mi novia. Un silencio tenso llenó la habitación y todas las miradas se volvieron hacia la pareja culpable. Sentí una descarga de adrenalina, mi corazón latía con fuerza, mis manos se pusieron sudorosas, pero mantuve la compostura y tomé un sorbo de vino de frambuesa. Excepto por Valeria y Mateo, todos en la habitación mostraron expresiones de sorpresa e incredulidad. Parecían ciervos atrapados en los faros. A pesar de la insistencia de mi madre para que me sentara, permanecí firme, decidido a compartir cada detalle de los eventos que había presenciado. Sentí que si yo lo había presenciado, ellos merecían saberlo. Y así comencé mi relato. Hablé extensamente sobre dónde los encontré y la posición comprometedora en la que se encontraban. A pesar de la súplica de mis padres para que me sentara, mi mirada nunca dejó los ojos llorosos de Valeria. No pude evitar pensar cómo se atrevía a derramar lágrimas ahora después del terrible acto que había cometido. Tenía la audacia de sentarse y pretender ser inocente. Mateo trató de intervenir, agarrando mi brazo e intentando llevarme a una silla, pero rápidamente lo aparté. No pude contener mis palabras, necesitaba expresar todo lo que estaba hirviendo dentro de mí. Como resultado, las emociones en los rostros de los presentes variaron desde el desconcierto hasta la ira. Valeria y Mateo intercambiaron miradas culpables, incapaces de mirar a los ojos de nadie. Recuerdo que solté una amarga risa irónica destinada únicamente a su beneficio y luego me hundí de nuevo en mi asiento, permitiendo que la escena se desarrollara frente a mí como un espectáculo cinematográfico. Había destrozado su prístina fachada. Mis padres, que siempre habían visto a mi hermano como la encarnación de la perfección, lo miraron con una mezcla de confusión y decepción. Saboreé el momento, deleitándome con la verdad revelada a ellos. No pudieron reunir el valor para negarlo. Por un breve momento me olvidé de la prometida de Mateo, pero ella rápidamente agarró su copa y la arrojó a mi hermano, provocando que me echara a reír mientras el vino caía en cascada por su rostro. Enfurecida, salió de la habitación arrojándole su anillo de compromiso. Mis padres, que siempre habían valorado la honestidad y nunca podrían haber imaginado que su amado hijo resultaría ser una persona tan despreciable, quedaron atónitos. Lo castigaron por su completa falta de respeto. Había vergüenza y decepción en sus voces enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Valeria también no pudo escapar de su atención. Sus miradas se volvieron hacia ella y le ordenaron severamente que saliera de su casa de inmediato. No miré en su dirección, había llegado a mi límite en la comunicación con ella. Incluso cuando trató de disculparse con todos nosotros por el horror que habían causado, sus palabras entraron por un oído y salieron rápidamente por el otro sin tener ningún efecto. A decir verdad, una parte de mi corazón se fue con ella cuando salió por la puerta. Cuando todo estuvo dicho y hecho, en ese momento sentí que había tocado fondo. Las consecuencias fueron inevitables. Si bien mis padres reconocieron mi dolor, desaprobaron la forma en que manejé la situación. Creían que la prometida de mi hermano merecía saber la verdad de una manera más respetuosa y en su mayor parte estuve de acuerdo con ellos. Debo admitir que fui algo egocéntrico en ese momento, pero dado el inmenso dolor y la profunda pérdida que sentí, fue casi imposible para mí considerar la perspectiva de otra persona. Mientras nos retirábamos a nuestros dormitorios esa noche, una pesada nube de tensión se cernía sobre la casa. Los peores temores de Mateo se habían hecho realidad.
Mis padres lo consideraban con una mezcla de desdén e indiferencia y eventualmente, a pesar del paso del tiempo, tomaron la difícil decisión de echarlo de nuestra casa. Se hizo evidente que esta situación significaba mucho más para nuestros padres de lo que inicialmente habíamos supuesto. Sospecho que fue alimentado por un profundo afecto por su exprometida. Se humilló hasta el punto de suplicar un cambio de corazón, pero permanecieron firmes en su decisión. No pude evitar simpatizar con él al ver cómo incluso su exprometida lo rechazó y le negó la oportunidad de explicarse. Se quedó para lidiar con esto por su cuenta. Hablando de su exprometida, ella lo expuso descaradamente en las redes sociales y muchos miembros de nuestra comunidad se unieron a la condena pública. Mateo en un momento se convirtió en un símbolo de vergüenza, la encarnación del deshonor en nuestro pueblo. En cuanto a Valeria, por lo que he escuchado, su vida cayó en la confusión. Dejó el restaurante de comida rápida, pero mantuvo contacto con uno de sus amigos que resultó ser compañero de trabajo nuestro. Este amigo me confió, revelando que Valeria se enfrentaba al desalojo debido a importantes atrasos en el alquiler y que el propietario la llevó a los tribunales. Viviendo en un ruidoso parque de casas rodantes, tomé la firme decisión de buscar la misma felicidad que Valeria una vez trajo a mi vida, pero esta vez estaba decidido a encontrarla dentro de mí mismo. Puede sonar sentimental, pero me embarqué en un profundo viaje de autodescubrimiento durante el cual me di cuenta de que merecía más de lo que otros podían ofrecer. Así es como recuperé mi destino. Por un golpe de suerte, conseguí un trabajo que no solo pagaba mejor, sino que también me ofrecía la oportunidad de liberarme de mi situación de vida actual. Cuando realmente probé la independencia por primera vez, todo lo demás se desvaneció en el fondo. Aquí hay una lección que he aprendido en el camino: nunca te culpes por enamorarte y no ignores las señales de advertencia. Lo más importante, no cargues con la culpa de la infidelidad de otra persona. Si sabes que lo has dado todo, refleja su carácter, no el tuyo. Toma esta experiencia como una lección y mantente alerta incluso cuando se trata de tu propia familia. Nunca se sabe verdaderamente las intenciones de alguien. Mientras yacía sobre su modesto colchón inflable en medio de ataques de risa, me confesó sus simples deseos. No aspiraba a nada extravagante o complicado en la vida. Su sueño era convertirse en maestra de jardín de infancia y cuando ahorrara suficiente dinero planeaba continuar su educación. Fue ella quien inesperadamente sacó a relucir el tema de una cita y apenas podía creer la realidad del momento. Naturalmente, acepté su oferta. Pero me costaba comprender que mis esfuerzos habían sido notados y apreciados. Puede sonar tonto, pero en ese momento mi yo de 21 años estaba lleno de escepticismo. Esta experiencia me impulsó a adoptar una persona completamente nueva, una especie de escudo para protegerme del posible rechazo o las miradas decepcionadas que a veces me encontraban. Tomé la firme decisión de dejar de obsesionarme con Mateo y la imagen que representaba, eligiendo liberarme de su influencia. Decidí audazmente distanciarme por completo. Conseguir un trabajo fue mi primer paso hacia la libertad, pero fue conocer a mi nueva amiga lo que realmente iluminó mi camino y abrió una nueva perspectiva sobre la vida.